Entonces, bueno, ya vamos a iniciar. Si tienen alguna pregunta, entonces levantan la mano y así mismo voy respondiendo. El primer tema que voy a tratar, y es algo que tampoco tienen como tal conocimiento, es esta parte de los buscadores académicos. Para poder definir qué es un buscador académico, debo hablar de la palabra académico. Y esto hace referencia a un espacio particular que se va a desarrollar solamente a nivel institucional y es la actividad de producciones o transmisión de conocimiento. Entonces, en este caso, cuando hablamos siempre de lo académico, nos referimos a todos los documentos o textos que se generan dentro de la universidad, dentro de los colegios, dentro de algunos institutos, dentro de centros de investigaciones. Toda esa parte de información que va más a lo científico que cualquier otra cosa. Ya cuando hablamos de estos buscadores académicos, entonces son herramientas que se utilizan para obtener información que sea verídica. Dentro de estos buscadores académicos hay ciertos documentos que son artículos de revistas científicas, investigaciones, hay tesis, libros, páginas web de instituciones académicas, ponencias de congresos, anteproyectos. Son todos estos documentos que siempre nos van a dar una información verídica de lo que estamos consultando, porque normalmente nosotros siempre entramos pues al buscador de Google y resulta que en ese buscador de Google cualquier persona puede subir información y la información que estoy buscando ahí no siempre es verdad, no siempre lo que está ahí es o de calidad o es verdad. Entonces, la idea es que cuando ustedes aprendan a buscar y reconozcan cuáles son estos buscadores académicos, pues empiecen a utilizarlos porque les va a ser muy útil para todos los trabajos que tengan que hacer de ahora en adelante y pues si al final se deciden hacer una tesis para graduarse, pues entonces les van a servir aún más. Yo les voy a presentar por aquí unos e incluso les voy a mostrar cómo deben buscar en ellos para poder obtener información. En muchas ocasiones nosotros buscamos artículos sobre un tema determinado y buscamos en Google y decimos no, o sea, no encontramos información o lo que encontramos allí son documentos por los que se deben pagar y todo este tipo de cosas. Estos que tengo aquí en el listado, ya les voy a habilitar acá el buscador, entonces aquí lo que hice fue copiar y pegar los enlaces que les puse ahí en las diapositivas y este es uno que es muy común y es el Google escolar. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya había buscado procesos industriales. Cuando yo hago una búsqueda aquí me va a dar siempre documentos que son de revistas científicas, me va a permitir descargar el PDF y en el caso de los libros, en algunas ocasiones pues los voy a poder trabajar en línea o me va a dejar descargar secciones del libro, dependiendo pues de qué tipo de libro sea y de las licencias incluso en eso que leyeron. Y ahorita cuando vayamos ya a la parte de todas estas citas en normas APA, pues vamos a mirar ese tipo de licencias. Pero aquí todo lo que van a encontrar es información que ya es confirmada de investigación que han realizado en campo o de libros. Entonces siempre la recomendación es que busquen en este tipo de buscadores. Por acá hay otro. Esta es una revista científica, también es gratis, porque muchas de las revistas científicas pues no son gratis y uno debe pagar por la información que necesita consultar. En este caso, estas que les estoy mostrando tienen acceso libre que les va a permitir descargar los documentos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ver si de pronto ahí busquemos logística. Si de pronto, logística, si de pronto en este buscador hay información de eso. Listo, entonces allí yo puedo, en esta revista, puedo hacer lo siguiente. ¿Sí les está apareciendo compartida la pantalla donde están las páginas de los buscadores? Sí, Sí, señora. Bueno, listo. Señora.
Entonces, aquí yo puedo realizar algunos filtros, entonces si requiero, por ejemplo, información que sea muy reciente, que solo sea en español, entonces yo voy como filtrando, que sea solamente de Colombia, entonces así mismo voy como filtrando la información y pues ahí me indicará, listo, aquí me arrojó, por ejemplo, unos PDFs, ustedes ahí ya ingresan y les da la oportunidad de descargar ese PDF y ya lo pueden pues guardar en su computador o en su ordenador y lo pueden filtrar. En este caso, por ejemplo, solo puse que fuera en español, investigaciones que hicieron aquí en Colombia. Entonces, todo lo que van a encontrar aquí va a ser artículos en español de investigaciones en el tema de logística en Colombia. Por acá hay otro de los buscadores, igual no se los voy a enseñar todos, voy a hacer solamente estos tres, ya ustedes si quieren buscar información, incluso hoy no les voy a dejar trabajo, pero dentro de 15 días sí les voy a dejar el primer trabajo y tiene que ver con estos buscadores. Entonces, pues cuando tengan tiempo pueden ir investigando los demás porque pues aquí solamente les puse el ejemplo de tres y les enseñé a utilizar pues tres con este. Busquemos lo mismo de logística. Y en este caso, entonces es lo mismo, por aquí yo puedo filtrar, entonces puedo decir que solamente sean de revistas industriales, que sea de ciertos años, que sean solamente artículos. Bueno, entonces yo por esto voy a filtrar la información y pues así es más fácil como tal encontrar lo que yo requiero. Y lo mismo aquí van a poder tener el PDF, ustedes entran allí y descargan los documentos sin ningún problema. ¿Dudas sobre estos buscadores? Bueno, no hay Ninguna, ninguna, ninguna. ninguna, listo. Entonces, Profe, dime. vos decís del primer compromiso entre 15 días, ¿no? ¿No lo puede adelantar hoy más o menos para irlo cacharreando algo? No lo puedo Eh, adelantar porque va enlazado con el siguiente tema, entonces no se los puedo adelantar. ¿No? Que a veces No, para ir a uno de debemos ver, satura a veces información. sí, no, debemos ver el siguiente tema. Hoy solo este tema es muy extenso y hoy solo alcanzamos a ver la parte de estas normas APA. Y en la Ok, siguiente clase vamos a ver algo y es respecto a lo que tienen que buscar como tal de documentos. Entonces, pues aquí están los buscadores, les pido es que como vayan mirando la manera de buscar. No les voy a poner a que filtren por años y eso, pero sí va a tener el texto académico una característica, pero dentro de 15 días vamos a ver cuál es la característica del texto que deben buscar en esa parte. Listo, ok. entonces pues el día de hoy no lo pueden adelantar. Igual lo que Vale. tienen que hacer tampoco es mucho y es en los mismos grupos en los grupos de trabajos que espero que ya tengan definidos. Son grupos de 4 personas y son los que van a trabajar de ahora en adelante. Yo les dije, solo hay un trabajo que es individual, de resto todos los demás trabajos son en el mismo grupo de trabajo, incluso el de buscar esa información en estos buscadores. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno. Entonces vamos a iniciar con la parte de las normas APA. ¿Qué son estas normas APA? Bueno, primero, para hablar como un poquitico de la historia, pero lo voy a hacer de una manera rápida, son un tipo de códigos que hace muchísimos años en una universidad de Estados Unidos, Massachusetts, 26 científicos más o menos decidieron reunirse y dar esta codificación con el fin de darle orden a los documentos escritos, tanto con la misma tipo de letra, la alineación de la sangría, el tamaño de la letra, el número de paginación, todo tiene como un orden codificado. Simplemente hicieron esto con el fin de que se entendiera o fuera más fácil la comprensión de todos estos textos académicos para la persona que está investigando o los está leyendo. Y APA significa la Sociedad Americana de Psicología. Entonces, pues ellos decidieron hacer esto para dar un orden y desde ese entonces se ha estado utilizando estas normas APA y las otras que se utilizan son las Incontet, pero Profe, dime. qué pena, ¿vos estás presentando algo? ¿No? Sí, Estamos en Zoom.
Sí, déjame. ¿No les aparece ahí? Ahora. Ya, ya Sí, parece. ahí sí. Bueno, entonces, bueno, lo que les estaba diciendo era eso que estaba allí, pero pues ya lo mencioné. Esas normas APA significan eso, la Sociedad Americana de Psicología, y simplemente son un tipo de normas para darle orden a un documento científico. Solamente se refiere a esto. Esto que está aquí, yo no voy a hacer mucho énfasis como tal en estas normas, en la parte como de estructura, y ya les voy a decir el por qué. Se las puse ahí porque de pronto pueden haber profesores que les exijan que hagan todo de acuerdo a estas normas APA, entonces el tamaño, el interlineado, los espacios, el tipo de letra, las márgenes, que la sangría sea 5 espacios, bueno, todo este tipo de cosas, algunos de ellos. Profe, qué pena, una consulta. Estos documentos que ustedes como profesores van colgando allí en Teams, ¿quedan mientras uno está en la universidad o ustedes cada semestre eso se borra o eso cómo funciona? Para uno saber pues si los tiene que descargar a su ordenador, los puede consultar ahí. No, pues mira, es que lo de Teams, o sea, esto es por este semestre que se utilizó esta herramienta, por lo de la pandemia y porque estamos viendo las clases de esta manera. Normalmente esos documentos, lo que se ha hecho, pues el semestre pasado, incluso no trabajamos por Teams, yo trabajé por Classroom, y yo lo que hacía era enviarle a los estudiantes, pues al correo, estos documentos. En este caso están ahí en Teams, pero no sé como tal cuando se termine este semestre qué vaya a ocurrir, porque me imagino que ya el otro año, si lo de la pandemia pues ya no está o se disminuye y permiten volver otra vez como tal presencial, entonces no sé qué va a pasar con este tipo de herramientas, porque pues igual tienes una herramienta que la universidad paga y siempre ha pagado, pero nunca la hemos utilizado. Entonces no sé si de pronto se vaya a seguir utilizando para depositar ahí los documentos y quede como más fácil la parte de comunicación con ustedes y se los dejen ahí, pero la verdad no sabría decir, porque pues lo de Teams fue por lo de la pandemia. Ya el otro año no sé si todavía continuemos con esta herramienta. ¿Listo? Entonces, Gracias, profe. bueno, lo que les decía de esta parte de la estructura como tal, yo no se las voy a exigir de esta manera. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros trabajamos sobre la plantilla de la universidad. Cuando yo voy a presentar un proyecto de grado, cada una de las universidades tiene una plantilla que ellos han adecuado a algunas características. Entonces, por ejemplo, en el caso de alguna plantilla de la universidad puede tener otro tipo de letra diferente a este de las normas APAS, el tamaño del papel sea diferente. Incluso en la página de la universidad está la plantilla. Entonces, normalmente uno descarga la plantilla, ya tiene todas estas características ahí. Yo lo que hago es depositar la información sin organizar que el interlineado, porque eso todo lo codifica la universidad como ellos quieren y no necesariamente tiene que ser en normas APA o en la 5T, sino que simplemente ellos definen como tal eso. En el caso mío, yo no lo voy a hacer estricta en eso, si ustedes las quieren aplicar, lo pueden hacer. Importante que tenga una numeración de página, ustedes ya deciden, se la ponen arriba, abajo, al lado izquierdo, al lado derecho, o sea, eso ya lo definen ustedes, pero que tenga la numeración. Lo otro es que cuando utilicen un tipo de letra, pues que el tipo de letra esté en todo el documento. En ocasiones, o en un solo documento hay varios tipos de letra. Copian y pegan de internet y no se fijan en qué letra es que está pegando ahí en el documento, entonces tienen diferentes tipos de letra. En este caso, yo no les voy a decir que tiene que ser esa que está allí como tal, porque la pueden hacer en Arial, pero que todo el documento tenga Arial. Si la van a hacer, por ejemplo, en esta que está aquí, Time New Roman, entonces que todo el documento esté codificado con eso mismo. Lo que sí les voy a exigir como tal son las citas y las referencias bibliográficas en normas APA. Eso sí lo van a trabajar y se los voy a exigir para cada uno de los trabajos que van a entregar y pues para el proyecto de curso que es el trabajo final, para que lo tengan como ahí presente. De todas maneras les digo, aquí tienen esto para que se guíen o si de pronto les ponen a hacer un trabajo con estas normas, pues aquí ya las tienen para que ajusten los documentos. Aquí está lo de la sangría, lo de la paginación, lo de las alineaciones, todo lo que tiene que ver con las páginas.
Esto aquí también pues es como un ejemplo de portada. Importante también, muchachos, siempre que me envíen o que suban, por ejemplo, en este caso a Teams, los trabajos o las tareas que les voy a dejar, por favor, siempre pongan una portada. En muchas de las ocasiones me envían trabajos sin portada y esto es muy importante para que lo tengan presente. Bueno, esta parte de aquí ya son las abreviaturas. Se utilizan más que todo en la tabla de bibliografía, entonces esta parte sí la vamos a utilizar en la parte de bibliografía. Va a aparecer tal cual como están ahí las abreviaciones. Bueno, ahora sí vamos a empezar a hablar como tal del documento que ustedes se leyeron y voy a hacer como un control de lectura sobre algo que mencionaba allí. Habían unos tipos de licencia. ¿Ustedes recuerdan cuáles son los tipos de licencia que mencionaba ese ensayo argumentativo de los derechos de autor? Se habla de la copyright, Ajá, ese es eh, uno. obras de dominio público, si no estoy mal. Esa tiene que ver más con la parte del copyleft. Y había Profe, otra. Dime. Creative Commons. Ajá, sí, exactamente. Ese es el tercero. Ajá. Entonces está el copyright, copyleft y Creative Commons. Copyleft. Ajá. Y el copyright, ¿a qué hacía referencia? Allí me indicaba en el documento. Dominio público. No, no, Derechos reservados. Derechos reservados. exactamente. Habla de los derechos reservados y en este caso, esos derechos reservados se hacen sobre todo en algunos textos, por ejemplo, en los que son literarios o artísticos, o en libros de ciencias básicas. Cuando está este copyright, yo si quiero adquirir información de uno de estos libros con este tipo de licencia, con este sello, debo comprar el libro original. No puedo sacar copias, no puedo tomar fotos, porque todos los derechos están reservados por el autor. En este caso, por ejemplo, las novelas, pues entonces debo comprar un libro original de novelas. Si voy a comprar un libro de cuentos, pues el libro original de cuentos. Si voy a tomar información o necesito información de un libro de matemáticas, de cálculo, de estadística, ¿qué tengo que hacer? Si tomo la información, la puedo tomar a mano, tomar notas, pero no puedo como tal sacar copias, porque esta licencia ampara todos esos derechos y son cosas que, por ejemplo, nosotros no teníamos como conocimiento, pues ahora ya lo saben. Incluso y en las universidades, pues hace mucho los docentes les dejamos a ustedes copias de libros y eso, porque es la manera como más fácil que ustedes puedan estudiar en las casas y tiene un fin académico porque pues tampoco es como tal lucrarse, pero en ese caso la fotocopiadora se estaría como lucrando de un documento o de un libro que tiene todos esos derechos reservados por el autor. Listo. En el copyleft, ¿a qué se refería ese tipo de licencia? Recursos educativos, ¿no? ¿Qué recursos educativos abiertos? ¿Sí era? Ajá, exactamente, en los recursos educativos abiertos. Entonces, en este caso, en esos recursos educativos abiertos, sí me va a dar la oportunidad de que yo copie y tome de lo que necesite del libro sin ningún inconveniente y no voy a infringir como tal la ley o este tipo de licencias y no voy a caer en la parte del plagio. Aquí sí no hay ningún inconveniente, entonces por eso es más como ver qué tipo de sello hay, porque hay incluso algunos libros académicos que el autor decide que como son con fines educativos no hay ningún inconveniente de que le saquen copia o que si está, por ejemplo, de manera electrónica, imprima como tal lo que necesite de ese documento. Y la última, la Creative Commons, ¿esa que hace Uso referencia? libre. No, No, dice que algunos derechos reservados, que el autor tiene Sí, como la potestad pues de decir qué pueden hacer y qué no. de todo. exactamente. Profe, Habla, dime. no, es que yo tenía que es un conjunto que permite el uso libre o con propósitos diferentes a los que contempló el autor.
Listo. En este caso, la Creative Commons está basada en algunos derechos reservados. Y aquí el autor es el que dice, indica, bueno, yo quiero o que solamente a mí me den la atribución con que me mencionen, está bien. Pueden tener el documento que quieran, simplemente denme la atribución, me mencionan en lo que vayan a escribir, que consultaron y ya, no hay ningún inconveniente. Pero en otras ocasiones el autor puede decir, no, yo la quiero que sea una obra sin fines comerciales, entonces no la pueden copiar, no le pueden, por ejemplo, sacar impresiones ni nada de este tipo, o vender de esa manera si no es original. También el autor puede definir, bueno, yo quiero que puedan sacar copias, pero sin derivar. ¿Qué quiere decir sin derivar? Que si vas a tomar la información, tienes que sacar, por ejemplo, la copia de todo el libro, de todo el artículo, de todo el documento de este autor. Y la última Compartir es, por igual. ejemplo, la de compartir. Ajá, entonces pueden compartirla, pero que sea exactamente todo el documento y tal cual como el autor lo tiene establecido. Entonces ahí ya va a depender qué es lo que decide el autor. En algunos casos y en los artículos científicos se puede ver mucho que uno se mete pues a Google a buscar alguna información y cuando sale un artículo solamente me muestra título, autores y el resumen y llega hasta ahí. ¿Qué pasa con estos artículos? Pues el autor como tal ahí definió que solo va a dar esa información y si a la persona le interesa debe pagar por el resto de información de estos artículos. Y eso ya pues lo define como tal cada uno de los autores. Pregunta, ¿alguien de aquí ha hecho plagio? ¿Ninguno? Yo creo A que uno veces, sin darse profesor, a cuenta lo ha veces, hecho. a veces. El solo hecho de saltarse una cita es plagio ya. Yo ya me estaba asustando y yo dije, yo soy la única que ha cometido ese delito, no puedo creer. Pero bueno. No, Y profe. y muchas veces inconscientemente, ¿no? Sí, porque O a propósito. mira Profe, qué que pena, puede, ¿usted sí solamente está tienes mostrando que, una imagen de copiar plagio y eso? ¿O Ajá, está donde mostrando está. más cosas que siempre veo la... No, estamos hablando de esa imagen porque todavía no he avanzado, estoy solamente hablando de la lectura que les había dejado con esta imagen. no, es cierto No, que Entonces, sí, parafraseamos. de pronto cuando está uno coge mostrando algo otra cosa. del autor lo tiene que citar, ¿no? Porque no hace plagio, ¿no? Como usted dice. Siempre, ajá, exactamente, Abajo tiene que siempre. poner el autor, en el párrafo, Exactamente. pues que haga. Sí, igual ahorita les voy a explicar cada una de las partes y cómo se debe citar, cuáles son los tipos de cita y todo esto se los voy a explicar paso por paso para que lo tengan ahí presentes. Igual estas diapositivas ya las tienen ahí en la unidad uno. En archivos, ahí está estas diapositivas en un PDF. Entonces, para que lo tengan como referencia cuando tengan que hacer los trabajos, porque yo sé que esto no se lo van a aprender. Es Ve, algo, profe, dime. vamos a trabajar con usted entonces la plantilla de la universidad, ¿cierto? Sí, si quieres descarguémoslas y trabajémosla desde ahí para que vayamos como adecuándonos a esa plantilla. Entonces Ok, la, perfecto. la Vale, descargan y el proyecto de curso lo hacen ahí. O listo, sea, muchas todo lo gracias. que le presentemos es en la plantilla de la universidad, profe. No, el proyecto de curso, porque los demás trabajos son trabajos que son muy cortos como tal, entonces pues no se requiere como que tengan toda esa plantilla porque es más amplia. O sea, tendrían que borrar De como pronto, muchas páginas y todo ese tipo de cosas, entonces ahí es más complicado. Cambio, si lo hacen para el proyecto de curso, pues sí. ve, profe, ¿y usted nos puede dar de pronto en una clase una vista rápida de ella o algo? No, no sé, de pronto. Sí, les puedo explicar por dónde la pueden descargar Dos. Sí, y se porque las muestro. tampoco, o de pronto subirla ahí en los archivos y Ah, nosotros bueno, de ahí ya la tomamos. en los archivos yo la descargo y se la pongo ahí en los archivos para que ustedes la vean. Sí, Igual, o profe, sea, mejor. como tal, ahí ya está toda, ya está completa y te da algunos ejemplos de lo que debes ubicar en cada una de las partes. Por ejemplo, tiene que la introducción, que el estado del arte, bueno, igual todo eso lo vamos a ver en ese orden del proyecto de curso y lo vamos a trabajar paso a paso porque todas las partes de ese proyecto de curso yo se las voy a enseñar aquí. Y la vamos a ver parte por parte, les voy a poner ejemplos, ustedes van a realizar actividades para que al final ese proyecto de curso sea un muy buen proyecto de curso. El semestre pasado, creo que fueron 2 estudiantes o 3, aplicaron esto a las empresas donde estaban trabajando y les aprobaron allá en sus empresas el proyecto. Algunos trabajaron con
que no me acuerdo, bueno, algo que ustedes trabajan mucho, las 5 S y eso, varios trabajaron con esa metodología de investigación y pues les fue muy En bien en el trabajo. manufacturing, Lean Manufacturing, exactamente, eso. Y aplicaron esa parte y les fue muy bien en sus trabajos, incluso uno de ellos logró algo muy bueno en el trabajo y él trabaja como en Cruz Verde, bueno, algo así, y logró algo que estaba, mejorar algo que estaba teniendo como muchas dificultades en la parte de dispensación de medicamentos y le fue muy bien. Entonces, pues los que quieran, y yo les dije que podían aplicar eso en sus empresas donde están los que trabajan y todo este tipo de cosas, aplicar esta metodología o la metodología que ustedes quieran, pero el proyecto de curso lo pueden enfocar a eso. Ya eso es como decisión de ustedes. Listo, entonces, bueno, continuando con lo de las normas y las citas y todo lo que dice esta parte de esta imagen, que nos habla de delitos, ideas, usurpar, imitar, copiar, pegar, bueno, muchísimas cosas, por allá habla de ética, honestidad. En muchos de los casos, primero creo yo que es porque no conocíamos, pues muchos no conocíamos de esto. Pero pues ahora que ya conocemos, ya saben que no pueden copiar, no pueden pegar sin dar como tal el crédito al autor para que no caigan en esto de plagio, porque obviamente esto es un delito, para que lo tengan en cuenta. Y también porque aquí los voy a exigir, o sea, yo eso lo reviso de una manera muy minuciosa, incluso la universidad pues como tal paga un programa donde yo ingreso los documentos de ustedes, los trabajos que ustedes me envían y allí él lo analiza y me dice cuánto han copiado de internet, qué es lo que han copiado, me envía la página donde sacaron la información, o sea, todo eso. Entonces, para que lo tengan presente, de que si a ustedes se les olvida, se les pasa citar algo, pues yo me voy a dar cuenta. Profe, pero sí podemos parafrasear, ¿no? Claro. Sí profe, pueden parafrasear, pero si parafrasean tienen que igual citar, porque un parafraseo es dar la idea del autor en sus palabras. Y si es algo que yo no he investigado y yo no he hecho en campo como tal, entonces eso es la idea del autor. Listo, ¿alguien me va a preguntar ahorita algo? sí, ve, profe, esos programas tienen un porcentaje de, digamos que permite. ¿Cuánto permite el programa de la universidad? No, como el programa de la universidad permite como de copiar como el 20%, 28%, algo así. ¿Eso es como margen de error o qué? No, porque usted No, 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 puede no. tener, digamos que plagio, pues. Ah, ok. Ujú, o sea, te da como un porcentaje que puede ser, es como el Sí. 28%, creo que no pasa del 28, no pasa del Nosotros estamos en 28. la estadística del documento, ¿yo? Bueno, espero que no pasen de ahí. Listo, entonces, bueno, ahora vamos a ver dos conceptos. Aquí en estos dos conceptos quiero que presten mucha atención porque ustedes suelen confundirse mucho en esta parte. Y es que una cosa es una cita bibliográfica y otra cosa muy diferente es una referencia bibliográfica. Cuando yo hablo de una cita bibliográfica, estoy mencionando tanto la información que tomé del documento que consulté como algunos datos básicos del autor. O sea, no es solamente que al final de lo que yo copio, pego, por ejemplo, el apellido del autor y el año. No es solamente eso, una cita bibliográfica. La cita bibliográfica hace referencia tanto al texto que tomé de internet como a los datos básicos del autor. Eso es una cita bibliográfica. En el caso de las referencias bibliográficas, ya es la misma tabla de bibliografía que se ubica al final del documento, pero en este caso, esas referencias o lista de referencias bibliográficas, pues ya va a tener un conjunto de datos del documento donde yo tomé la información. Entonces aquí en la imagen pues se presentan como la diferencia. Yo aquí en esta diapositiva donde dice que son normas APA, está la cita, el texto que tomé y acá al final en la diapositiva también aparece de dónde tomé ese documento y la lista de referencias pues aquí indica todos los datos de donde se tomó la información. Entonces esa es la diferencia entre una cita bibliográfica y una referencia. Asimismo se los voy a pedir en los trabajos, por eso es muy importante que esto les quede totalmente claro.
para que cuando yo les hable de citas bibliográficas, pues no me vayan a hacer solamente la tabla de bibliografía, sino que la cita bibliográfica es información que tomo acompañada de los datos básicos del autor. ¿Es clara esta parte? Profe, ¿y las referencias qué es lo que son? El conjunto de datos. Sí, es el conjunto de datos que yo tomo para referenciar el documento, de donde saqué la información. Es todo el conjunto de datos, o sea, es la tabla de bibliografía que va al final de mi documento. Y están todos los datos, desde el título, la ciudad, si es un libro del editorial, el número de páginas, el link, por ejemplo, si es un artículo, el link de donde yo saqué ese artículo. Es toda la información completa del documento que yo investigué y consulté y utilicé en lo que estoy escribiendo, en cualquier documento que estoy escribiendo. Pero como cuál información. Aquí en la diapositiva, igual yo ahorita les voy a mostrar todo que es una lista de referencias porque eso va a variar dependiendo de si es un libro, si es un artículo de periódico, si es un artículo científico, si es un video, o sea, eso va a variar. Entonces ahora les voy a explicar. Pero por ejemplo, aquí en la Ok. imagen, en el libro, por ejemplo, si es un libro normal en físico, entonces tiene los apellidos del autor, el año, el título del libro, la ciudad, el país, cuál fue la editorial que publicó ese libro. Si es un electrónico, pues tiene Pero esos son referencias o citas. referencias. Esas son las referencias. Toda esa información es de las referencias. Ya las citas les voy a explicar ahora cuáles son los tipos de citas que hay. Se No, las voy la a que se hacen en comillas, ¿cierto? Sí, sí. Exactamente, unas se hacen en comillas, pero no todas se hacen de esa manera. Ok. ¿Listo? Bueno, entonces, citas, yo ya les mencioné que es una cita, es la idea parcial o afirmaciones que yo tomo de un documento que consulté y lo voy a incluir dentro de mi texto y adicionalmente a eso, pues voy a poner los datos de origen, pero son pocos datos. Eso es lo que hace uno en una cita. Para que lo tengan presente, hay dos tipos de citas válidas. La primera es la cita textual y la segunda la cita de parafraseo. Entonces, recuérdenlo, cita textual y cita de parafraseo. Ahorita lo que vamos a ver es de la cita textual. En este caso, esa cita textual es una cita que yo voy a tomar la información o las ideas tal cual como están en el texto que yo consulté. Esto que está aquí de los puntos suspensivos ya se los voy a explicar, les voy a poner el ejemplo. Lo voy a hacer aquí, denme un segundo. Voy a buscar el artículo, perdón, el ensayo que se leyeron y con ese ensayo les voy a dar un ejemplo de esos 3 puntos, cuándo se deben utilizar. Denme un segundo, ya les pongo el ensayo y les muestro de dónde voy a tomar la información. Denme un segundo, busco la página. Listo, ya les voy a compartir. Entonces, esto que está aquí es el ensayo que ustedes se leyeron. Y resulta que yo debo poner 3 puntos suspensivos cuando yo voy a omitir alguna información. Entonces, con este documento voy a tomar un texto. Aquí, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas en total. Pero leyendo yo el texto, yo voy a decir, bueno, yo de todas estas 7 líneas no voy a copiar todo porque me parece que hay una parte que no la necesito. Entonces, voy a copiar cierta parte del texto, por decirlo, las primeras 4 líneas las copio, tal cual, textuales, ya les comparto el Word, lo copio de manera textual, y aquí voy a decir, bueno, hay información después de este propias, que a mí no me interesa, entonces como no me interesa y la omití, debo reemplazarlo por 3 puntos. Esto que está aquí lo copié textualmente, luego de aquí
Con esos 3 puntos voy a indicar que hay una información, pero pues que yo esa información como tal no la consideré importante y me la voy a saltar. Entonces, en este caso, yo me saltaría estas 2 lineecitas y ya empezaría a copiar las últimas 2 líneas. ¿Sí les aparece ahí el PDF? Sí, señora. Bueno, entonces, Señora. ahora después de esos 3 puntos, entonces voy a copiar la otra información que yo necesito. Si les quedó clara esta parte, ¿por qué se colocan estos 3 puntos? Los pueden colocar entre paréntesis, entre corchete o así. Sí, señora. ¿Y si no se ponen? Si no se ponen, entonces estás haciendo la cita de manera incorrecta porque estás omitiendo información y me vas a indicar que es una cita textual, pero al final no va a ser una cita textual. ¿Por qué? Porque copiaste cosas y no indicaste que ahí seguía algo que a ti de pronto no te interesó, pero que lo omitiste. Entonces allí estarías haciendo la cita de manera incorrecta. Porque si tú vas a copiar, por ejemplo, todo un párrafo, eso era un párrafo de 7 líneas, pues entonces copias el párrafo de 7 líneas y no pones los 3 puntos suspensivos. Pero si en ese caso tú dices, no, es que esta información que está mencionando en estas líneas se está repitiendo y a mí no me interesa y yo quiero que la cita sea más corta, entonces, ¿qué hago? Pues omito información, pero si la voy a omitir, pongo 3 puntos suspensivos y después de esos 3 puntos suspensivos pongo la idea que continúa de ese mismo párrafo. ¿Listo? O sea, es algo que deben tener en cuenta. Igual esto no se hace mucho Bueno, amor. porque normalmente las personas toman como tal o sea, toman todos los renglones o hacen un parafraseo. Entonces, esto es muy raro que ustedes lo vean en un documento, porque las personas o toman como tal toda la información, o sea, todos los párrafos, o hacen parafraseo. Y en el parafraseo, pues no vas a poner estos 3 puntos porque estás con tus palabras nombrando la idea de otro autor. ¿Para todos es claro esta parte de los 3 puntos? ¿Les quedó claro? ¿Entendieron? Sí, señora. Para ¿Dudas? mí. Sí, señora. Bueno, listo. Entonces, siguiendo con esa cita textual, dentro de mis citas textuales van a encontrar 2 clases de citas. Están las citas de menos de 40 palabras, que son citas cortas, y luego vamos a ver las citas de más de 40 palabras, que serían citas largas. Entonces recuerden, cita textual es cuando yo tomo la idea del autor tal cual como lo encontré en el documento que consulté. Dentro de estas citas textuales voy a encontrar 2 tipos de citas. Están las que son de menos de 40 palabras y las que son de más de 40 palabras. En este caso, estas que son menos de 40 palabras van a tener ciertas características y ya se las voy a enseñar en el siguiente ejemplo. Entonces, una cita textual corta va a tener la siguiente característica. Va a estar entre comillas, como lo pueden ver aquí. Va a tener obviamente su cita bibliográfica, pero tiene una característica en particular. Y en este caso es que aparte de ir de comillas, pues tiene la parte de su autor, de su fuente, tiene que ir inmersa en el texto. ¿Qué quiere decir? Que debe haber información adicional, no de este mismo autor, sino con palabras de ustedes o puede ser de otro autor, pero debe haber información arriba, abajo, o por ejemplo yo puedo iniciar mi texto o mi párrafo con esta cita textual de menos de 40 palabras y debajo poner información, pero siempre tiene que haber un texto que la acompañe, no puede ir sola en un párrafo. ¿Entienden esta parte? Cuando es menos de 40 palabras, siempre tiene que tener un texto que la acompañe. ¿Cómo así? Pero un texto ¿de qué? Mira que aquí en la cita está en la mitad de un texto. Mira, la cita simplemente va donde están las comillas y hasta donde termina la información del autor. Esa es la cita textual que yo tomé
de un documento de internet. Pero mira que arriba de esa cita hay un texto que no es de este autor. Mira que aquí antes de iniciar esa cita que está entre comillas hay un punto. Si ves, aquí arriba hay una idea y esa idea puede ser como de otro autor o del mismo que está escribiendo el texto. O sea, de ustedes, si ustedes van a hacer su proyecto de curso y van a poner una cita textual de menos de 40 palabras, entonces antes de poner esa cita deben poner información, sea de otro autor o que ustedes estén describiendo algo. Y al final de esa cita también debe tener información. Eso quiere decir que es inmersa en el texto, o sea, no puede ir una cita de menos de 40 palabras en un párrafo solo. Siempre tiene que tener información que la acompañe, o sea, en la parte de arriba, antes de iniciarla, o en la parte de abajo finalizando, o en los dos lados. O sea, no necesariamente tiene que ser arriba y abajo, no. Puede ser que yo inicie con mi cita textual y que en la parte de abajo ponga información. Pero siempre tiene que estar acompañada de un texto. No puedo poner esas comillas ahí solas en un párrafo y luego dar punto aparte y poner más información. Siempre tiene que estar un texto ahí acompañando. ¿Listo? ¿Dudas respecto a eso? Profe, Dime. esto por lo menos en cada ensayo o trabajo que nosotros le entreguemos, bueno, entrega las críticas constructivas, ¿cierto? Sí, señor, yo lo que hago es que, y es más, me lo deben entregar siempre en Word para yo con el revisor, yo reviso y les pongo, o sea, todo. Yo les hago la cita, les digo aquí está mal la cita, la deben hacer de esta manera. Por ejemplo, cuando me entregan los avances del proyecto, yo lo reviso minuciosamente y les digo, esta cita no está bien, esto debe ir de esta manera. Les corrijo absolutamente todo. Y de los trabajos, exactamente, o sea, les corrijo todo para que entiendan en qué fue lo que se equivocaron, qué les faltó y todo ese tipo de cosas. Eso sí lo van a tener ahí y se los voy a pasar. Siempre que lo revisen, se los envío al correo en cada uno pues, de los grupos. ¿Listo? Gracias. Bueno, continuando con eso, entonces, importante que tengan en cuenta lo siguiente, y es que para yo hacer mi referencia, mi fuente, debo tener el apellido del autor, el año y el número de la página donde tomé la información. Les voy a poner un ejemplo. Dado el caso que yo busque, por ejemplo, información de un periódico en línea y ese periódico en línea pues no tiene una paginación. Entonces, como no tiene una paginación, yo lo que hago es que voy a poner el número del párrafo de donde tomé esa información. Ejemplo, la noticia tiene 5 párrafos. La cita textual que yo tomé de esa noticia de ese periódico, como no tiene numeración de página, pero la tomé y estaba de esos 5 párrafos en el párrafo 3, entonces en vez de poner número de página, lo voy a reemplazar por el número del párrafo. En la parte de las primeras diapositivas, ahí están las abreviaciones y está incluida lo del párrafo para que lo tengan pues presente. ¿Listo? Bueno, otra cosa que quiero que tengan en cuenta es que cuando yo realizo mis citas, ya sea textuales o parafraseadas, hay 2 énfasis que debo tener en cuenta. ¿A qué hace referencia esos énfasis? A que cuál va a ser la ubicación de la información del autor. En este caso, esto es una cita que es textual, pero está basada en el texto. ¿Qué quiere decir? Que para mí es más importante expresar la idea que está en este texto que la información del autor. Y aquí pongo la información del autor al final. Cuando es una cita que hace énfasis en el autor siempre va a ir primero antes de poner el texto de la información que consulté y solo va a ir apellido del autor, el año y al final va a ir el número de la página. Entonces, hay 2 tipos de énfasis, se los voy a repetir. Sean citas textuales,
cortas, largas, sean citas de parafraseo, siempre va a existir esta parte de los énfasis. ¿Cuándo yo voy a hacer un énfasis? Esto lo define la persona que escribe el texto. En muchas ocasiones, siempre todos los textos van a tener énfasis en el texto. ¿Qué quiere decir? Que al final de la información que yo copié, pongo los datos del autor. La mayoría de casos es así. Cuando yo hago esto, que hago énfasis en el autor y lo pongo primero antes de la información que consulté, lo hago con dos sentidos. El primero es porque de pronto este autor para mí es muy importante y quiero que la persona que esté leyendo mi documento lo tenga muy presente porque lo voy a mencionar varias veces en mi documento. O la segunda porque quiero darle, o sea, como cambiar el texto de que no sea lo mismo, tan repetitivo, que siempre todas las citas están al final de la información consultada, las citas al final. Entonces, como para cambiar un poquito eso y quede mejor estructurado y se ve algo como más bonito, lo pongo al inicio, pero eso lo define es el autor, o sea, no es obligatorio decir que yo voy a hacer énfasis en el autor, que yo voy a poner primero la información del autor y ahí luego el texto, sino que lo puedo hacer de esta manera. Primero pongo el texto y al final pongo el autor. Si ustedes de pronto quieren cambiar y van a poner la información del autor primero, deben tener en cuenta cómo se debe hacer. Entonces ya se lo había dicho. Va apellido, luego el año, va entre paréntesis. Siempre debo poner una palabra que me indique que la información que está a continuación es de este autor. Entonces ahí yo voy a decir, bueno, Kaku afirma, establece, indica, o sea, ya uno escoge pues qué palabra voy a elegir para darle como una entrada a esa idea que ese autor me está mencionando. Pero como les digo, esto es opcional y ya lo define cada persona al momento de escribir su texto. Si hace todo con énfasis solamente en el texto y pongo siempre al final de todas las citas el autor, o lo hago de esta manera con el autor primero y al final pongo el número de la página. Algo que quiero que tengan en cuenta es lo siguiente. El punto siempre va a ir al final de la información de la cita. Miren, aquí el punto va aquí al final y no cuando terminan las comillas. Eso es un gran error que siempre se comete porque se pone el punto antes y si yo pongo ese punto pues antes estoy indicando que ahí termina el párrafo y que esta información del autor es del texto que sigue a continuación. Entonces, el punto siempre va cuando se termina la cita. Recuerden que la cita es tanto la información como los datos básicos del autor. ¿Preguntas? Profe, Dime. en las abreviaturas no está lo del párrafo. No le Entonces, tengo que mirar de pronto en la que actualicé, está lo del párrafo. Mira que aquí está. Ah, ok. En las que nos había enviado no estaban porque yo las imprimí, no tengo. ¿Me No las deja está ver, por ahí, favor? bueno. Sí, seguro estas las actualicé y pero entonces, eso es lo único que tiene adicional, lo del párrafo. Listo. Bueno. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Entendieron lo del énfasis? Lo de que es una cita textual corta. Yo sí, profe. Ahí vamos, profe. Falta ese, cuando estemos ejecutando el ensayo. Listo. Igual cuando hagan eso, pues ya tienen esto, entonces siempre lo que yo les recomiendo, o sea, esto no se lo van a aprender. Yo siempre edito esta clase y yo hay muchas cosas de aquí que me las sé, pero hay muchas otras que se me olvidan porque son cosas muy, como son normas, son de aprenderse de memoria. Entonces, ténganlo por seguro de que eso no se lo van a aprender todo de memoria, pero para eso tienen esto con ejemplos para que cuando vayan a sacar información y no se acuerden, pues de una van y consultan las diapositivas y ahí está toda la información. Entonces, ahora
Ya vamos con las citas textuales que son largas, que son de más de 40 palabras. En este caso, estas citas largas van a ir sin comillas y van a ir en un párrafo solo. Miren que aquí ya no está unido como las otras que eran cortas. La idea ya no está unida al texto, sino que miren que está punto y la información que sigue está aparte. Entonces, cuando es una cita textual de más de 40 palabras, o sea, una cita larga, va en un párrafo solo y sin comillas. ¿Es claro esa parte? Sí, profe. Para todos. Muchachos, si alguien tiene dudas, por favor, menciónenlo porque, o sea, solo hoy vamos a ver esto, lo van a aplicar de aquí en adelante. Y si quedan con dudas, pues les va a costar un poco más o se van a confundir al momento de hacer el trabajo. Entonces, si alguien Que tiene igual dudas, sigue, que igual sigue teniendo los textos, tanto al inicio como al final, ¿sí? pero que va solo en un párrafo, o sea, mira que aquí están separados y la cita va en un párrafo solo y sin comillas. En la otra, mire que estaba en la mitad del texto, o sea, el texto está unido a mi cita, pero va con comillas y tiene menos de 40 palabras. En este caso, no está unido a ningún texto, sino que va solo la información que copié textualmente en un párrafo solo y no la voy a poner entre comillas. Entre comillas solamente irían las citas textuales cortas, que son menos de 40 palabras, y iría inmersa en el texto. Va a tener mi información tanto en la parte superior como en la inferior y siempre va a ir ahí pegadito. No va a ir en un párrafo solo. En este caso, estas largas tienen que ir necesariamente en un párrafo solo y sin comillas. ¿Listo? Bueno, aquí es un ejemplo de citas basadas en el autor. Entonces, en este caso, por ejemplo, el autor va al inicio. Siempre, siempre mi cita tiene que ir después de un punto y finalizar con un punto, para que lo tengan en cuenta. Cuando son citas textuales, ya sean largas o cortas, siempre debe iniciar la cita en un punto y finalizar con un punto, para que lo tengan ahí presente. Ahora ya siguen las citas de parafraseo. En este caso, esas citas de parafraseo es utilizar la idea del autor, pero yo como escritor de mi proyecto, lo que yo vaya a escribir, lo voy a redactar en mis palabras. En este caso, ya no voy a incluir la página. No es como en las citas textuales que siempre incluyo el número de la página de donde saqué la información. No, en este caso no la voy a incluir, sino que simplemente voy a poner el apellido del autor y el año de la publicación. Por aquí está el ejemplo. Entonces, esta es una cita que es en parafraseo y esa cita de parafraseo entonces va a llevar lo normal de los datos, apellido, año, pero ya no se incluye el número de la página. ¿Listo? Y es algo que tomé de otro autor, tomé su idea, la dije con mis palabras y obviamente le doy el reconocimiento. En muchas de las ocasiones, ustedes lo que hacen es que toman la idea de un autor y ellos han realizado pues investigaciones, les ha llevado mucho tiempo realizar eso y ustedes mencionan exactamente lo que dice ese autor, pero con otras palabras y por eso creen que es propiedad intelectual de ustedes. En ese caso, eso no es propiedad intelectual de ustedes porque ustedes como tal no han ido a campo a tomar datos, a tomar registros, no han hecho una investigación para decir que llegaron a la misma conclusión de un autor que ya publicó la información. Puede ser que piensen lo mismo, pero ese autor ya tiene esa información y esa idea publicada. Y si ya la tiene publicada, pues la idea es de él y no suya. Para que lo tengan presente, porque en muchas ocasiones eso es lo que hacen. Le cambian sinónimo, le ponen ahí eso y es lo mismo que está diciendo el autor y por eso creen que ya es de ustedes por cambiarle algunas palabras, quitarle otras. No, muchachos. Eso es parafraseo. Si es una idea que ha tenido otro autor,
siempre debo darle su reconocimiento. Así yo lo diga en otras palabras, la idea es de él, para que ustedes los tengan ahí muy presente y no se les olvide nunca citarlo. Aquí es un ejemplo de una cita de parafraseo, pero en este caso pues con énfasis en el autor. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el autor va de primero y al final no va a ir el número de la página, ni tampoco va a ir la cita entre comillas, porque es parafraseo, entonces no incluyo ni número de página ni comillas. Y la cita puede ir unida a otro texto, puede ir en un párrafo solo, o sea, como la quieran ubicar, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas al respecto? Bueno, Profe, dime. esa cita de parafraseo, como usted dice, Ajá, yo puedo mirar el texto del autor, ¿no? sí, señor. Pongo, como usted dice, la fecha y pues, el año, ¿no? Ujú, Pero sí, no fecha. pongo el número de la página porque voy a escribirlo con mis propias palabras. Pero entonces yo miro lo del autor y escribo con mis propias palabras, como decir que lo que estoy leyendo yo del autor ahí me ayuda pues como a escribir lo que yo pienso, ¿no? Te puede ayudar a escribir lo que tú piensas, pero si es una idea que ya está publicada, siempre así lo parafrasees y lo Yo lo digas con, cambio. así lo digas con tus palabras, tienes que darle la autoría a esa persona. Sí, Porque, solamente colocándole, pues, ahí dice Cancún 2009. Con eso ujú, ya sí, o lo sea, estoy pones, nombrando a él. exactamente, pones el apellido y el año y lo que él dijo lo dices con tus palabras. Eso es un parafraseo. Sin cambiar, Profe, sin cambiar, dime. no, es, Vaya, pre. tengo una duda, es porque muchas veces uno se refiere a algún tema y pues uno no lo está viendo ni con palabras de uno ni nada, sino por las cosas que ha investigado. Entonces, ¿uno cómo hace para saber si está haciendo parafraseo o no? Si uno no lo está sacando de algo exactamente, sino de algo, de una investigación que hizo y ya, digamos que es el conocimiento que se adquirió o lo que ya uno tiene de pronto discernido dentro de ese conocimiento y lo quiere, pues lo expresa. Pero pues, ¿qué tal que usted llegue y lo ponga ahí en su aparatico, en su programa que tiene ahí y diga que eso es un parafraseo o algo? Porque es que, a ver, no sé si me hago entender, porque es que hay cosas que son como, digamos que son ya estipuladas de alguna forma, o sea, ya eso es así, no, no se va a cambiar porque es algo científico, algo que ya está. Entonces, ¿uno cómo hace para decir otra cosa que no sea lo que es? O sea, pues para que no vaya a caer en ese, digamos, en ese parafraseo que Bueno, usted está indicando. ya te voy a decir, si es algo científico que ya está establecido, quiere decir que alguien ya lo hizo y lo investigó. Claro, pero yo no lo voy a decir con las palabras, porque, o sea, digamos que yo esté leyendo, investigando, y yo no solamente voy a investigar de una fuente, sino de varias. Cuando, Entonces, ya ujú, después de que yo investigo en varias fuentes, saco mis propias conclusiones. Y de pronto, dentro de esas propias conclusiones, pues hay formas de decir o expresiones que pueden ser iguales a las que han dicho o se han referido en algún momento. ujú. Mira, por ejemplo, cuando uno consulta varios documentos y tú vas a mencionar exactamente lo que ellos dijeron porque tú piensas que es así, tienes que darle la atribución a la persona que ya hizo la investigación. Entonces, tú lees varios documentos y, por ejemplo, tú llegas a una idea y estás de acuerdo con lo que un autor establece. Entonces, tú mencionas eso. O sea, según lo que establece tal autor y hace referencia a esto, concuerdo con él porque según mi pensamiento o el punto crítico que tengo de este tema, infieren lo mismo que él menciona, pero si ya está como tal ahí estipulado, o sea, si no es algo que sea de tu propiedad intelectual, en el sentido de que sea algo que tú lo hayas hecho, pues no lo debes citar, pero si fuiste, o sea, si consultaste mucha información y tomaste ideas de otros, debes citarlo.
Si, por ejemplo, tú leyendo, descubriste algo de todo eso que leíste y lo vas a decir, ahí ya es diferente, porque estás dando tu propiedad intelectual, estás relatando cosas que te generaron a ti de pronto dudas, que luego tú investigaste. Algunos autores hicieron algo parecido, pero a lo que tú hiciste le agregaste otra cosa más, entonces ahí eso ya sería tu propiedad intelectual. Pero si tú vas a mencionar algo que ya hicieron otros, hay que darle atribución a eso que ya hicieron otros. A menos de que tú te bases en lo que ellos hicieron, pero que después de leer llegues a una conclusión y descubras cosas diferentes a las que ellos ya descubrieron. Porque ya después de que alguien publique algo y tú, por ejemplo, pienses lo mismo que esa persona, él ya la publicó y tú no la has publicado. Bueno, ahí yo pienso que ya hay que como entrar en el ejercicio y pues bueno, esta clase porque pues ahí uno va a poder como explorar todos esos conceptos que de pronto que uno tiene y no puede como de cierta forma como hacerse entender pues a qué es lo que uno se refiere, pero pues que en la medida que uno va avanzando pues ya va o de pronto no se hace entender o de pronto uno no lo entiende bien cómo funciona. Entonces, pues cabe las dos posibilidades, entonces igual allí ya nos iremos estrellando o siguiendo. Sí, eso ya es en el Hay- ejercicio práctico que con lo que hay que conocer es el simulador. Eso es que hay que conocer. A ver si está en el Profe, margen de buenas noches. porcentaje. Ese lo Claro, paga ahí la no vamos a universidad. dar cuenta. Ese lo paga la universidad, entonces ahí sí, complicado. Y Buenas uno puede, en noches. el trabajo puede aplicar la que quiera, o que la cita para fraseo, la larga y la corta, la que yo quiera, o Sí, depende de lo claro, que yo llegue a no, investigar. no, ustedes definen, ustedes dicen, yo quiero, por ejemplo, parafrasear todo, pero entonces obviamente tengo que citar. Yo quiero, por ejemplo, extraer parte de información de cierto autor porque me parece interesante la idea que él menciona, entonces la voy a citar de manera Ya, textual, profe, de una manera larga, corta, bueno, ustedes ya definen cómo lo hacen. Pero el hecho es que, pero, dime. como decirlo, el parafraseo, pero yo también puedo coger partes de él y otras partes las digo yo con mi voz, o todo lo tengo que cambiar. No, usted puede coger partes de él y lo otro lo puede, o sea, puede decir si es idea o un comentario que usted tiene respecto a lo que ese autor menciona y lo puede hacer. Entonces, por ejemplo, usted coge la idea textual y luego de coger esa idea textual, pues habla de lo que dijo ese autor. Usted dice, concuerdo con este autor por estos y estos y estos puntos y así defiende la idea que usted tiene, pero siempre tiene que citar, o sea, si tomaste información debes citarla. Si después de esa información tú vas a explicar lo que ese autor dijo con tus palabras, entonces lo vas a explicar, pero después de mencionar quién tuvo primero la idea. Ah, ya, profe, gracias. Bueno, entonces Profe, buenas continuando. noches. Hola, buenas noches. Profe, una pregunta, solo que es que en ocasiones, digamos, usted tiene conocimiento sobre algo, ¿cierto? Sí, Y señor. como que usted usa el simulador, de pronto la forma que usted lo escribe o que uno lo escribe queda igual y el simulador dice que, digamos, es plagio, ahí entonces uno, ¿qué tiene que hacer? Sin Eso es uno lo haber que, consultado nada, simplemente por el conocimiento que uno tiene. eso es lo que acaba de preguntar Isabel. Y lo que yo te digo es que tú el conocimiento lo adquiriste, ¿cierto? De algo que Sí, leíste. Porque ese conocimiento lo adquiriste fue o porque leíste algo o porque tú fuiste, por ejemplo, vos si trabajas en tu empresa, tú realizaste la investigación y después de plantear una hipótesis llegaste a esa conclusión. Puede ser que tu conclusión sea igual a la conclusión de otro autor. Incluso cuando yo les vaya a explicar aquí la parte de discusión de resultados, siempre tienen, cuando ustedes van a discutir sobre algo que ustedes, por ejemplo, si aplican eso de las 5 S, es una metodología que ya está establecida, que alguien ya la hizo. Que si usted la aplica en su empresa, usted puede obtener ciertos resultados, pero yo siempre en mi discusión, para debatir de lo que yo encontré, debo consultar lo que otros hicieron. Nombro lo que otros hicieron y digo, mi investigación difiere de lo que dice este autor por esto, porque encontré en campo con los resultados que tomé, con lo que se realizó en la investigación, en mi empresa, en el proyecto, lo que sea, y difieren de lo que dijo este autor. Y ya usted menciona por qué cree que difiere de lo que dijo ese autor.
Pero si ya es algo que está establecido como tal, tienes que darle a ese autor de la idea el crédito. O sea, tú lo Pues puedes lo que yo le quiero utilizar. decir, lo que yo le quiero decir de pronto, como usted dijo que usted tenía algo que el simulador, ¿cierto? Entonces el simulador le demuestra, digamos que casi fue paragrafiado, que hablamos casi lo mismo. ¿Cómo hace uno para demostrarle a usted que en verdad eso era conocimientos que uno tenía? Si ya, es que mira, si ese, o sea, si ya está, o sea, ¿cómo hacen? Simplemente Si ustedes uno se no haber meten, investigado, pues, si uno ajá, solo tuvo los conocimientos y uno no sabe, en una página no investigó nada. Simplemente que a listo. usted el simulador le muestra eso. ¿Cómo hace uno para demostrarle a usted que sí eran conocimientos que uno tenía y no lo sacó en ningún otro lado? Cuando realizan la parte del parafraseo, es muy difícil, o por ejemplo, cuando algo es parafraseo o algo es de idea de ustedes, es muy difícil que concuerde con lo que dijo otro autor. Es muy difícil que utilicen las Listo. mismas palabras, que por ejemplo salgan, no sé, eh, unas palabras que aparezcan ahí, porque igual cuando ustedes parafrasean, pues obviamente pueden tener palabras parecidas a las de otro autor. Pero cuando yo en un párrafo encuentro un párrafo de 5 o 7 líneas, donde la mayoría de palabras las dijo otro autor, eso es un parafraseo. O sea, son 7 líneas donde usted va a concordar todas las 7 líneas en muchas cosas con otro autor, eso ya es un parafraseo. Pero si tiene, por ejemplo, de esas 7 líneas, algunas palabras, no, o sea, eso ya es idea de ustedes. Pero si ya en el parafraseo de 7 líneas me aparece totalmente todo resaltado, pues es obviamente que se copiaron de otro, es porque es muy difícil tener tantas líneas igual a otro autor. Ve, Es que Waldi, por eso es lo que yo eso, quería preguntar. No, por digo, eso, eso es lo que yo quería preguntar, porque a mí en un trabajo que yo presenté, cuando estaba en el SENA, hubo una partecita que, pues no mucho, sino que el profesor no me creyó que era conocimiento que yo tenía, porque hubo como dos renglones que casi estaban, no eran las mismas palabras, pero sí estaba parecido a lo que había en internet. Entonces a mí me tocó demostrar y mostrar evidencia que sí había estado en esa práctica. Entonces por eso lo pregunto. Bueno, Usted por como tiene el ejemplo, simulador. sí, por ejemplo, en ese caso tuyo tenías las evidencias de que tú investigaste y que obtuviste esos resultados. Entonces, en ese caso, ahí no hay ningún inconveniente porque exactamente tú adquiriste el conocimiento de la investigación que tú realizaste. Y ahí no hay ningún inconveniente. Pero en otros casos, cuando uno revisa, son, no sé, pueden ser hasta 2 párrafos de seguido donde hicieron parafraseo y no citaron. Y no, entonces me dicen, no, es que esa es mi idea. Entonces yo digo, listo, su idea, que aparezca, por ejemplo, algunas palabras, un renglón, igual a lo que tiene otro autor, es válido porque pues concordaron en las mismas palabras. Pero ya de ahí que entre 2 párrafos tengan mucha similitud, ya uno se da cuenta que no es propiedad intelectual de ustedes, sino que es parafraseo de una idea que encontraron en internet. ¿Listo? Entonces, profe, era eso. Bueno, por aquí hay como un ejemplo de parafraseo. Entonces aquí hay como la textual. Dice en la institución universitaria Antonio José Camacho se encuentra un grupo de estudiantes de cuarto semestre del programa de Ingeniería Industrial en el salón A115 en clase de seminario de investigación. Y en el parafraseo yo puedo tomar exactamente esto mismo que está aquí mencionando el autor, puedo cambiar algunas palabras, el orden, puedo omitir otra información, pero al final siempre tengo que indicar la idea principal, o sea, tampoco puedo cambiar lo que me está diciendo ese autor. En algunas ocasiones se parafrasea tanto que al final estoy diciendo que supuestamente el autor indica tal cosa y al final yo cambié totalmente la idea y resulta que ese autor no me estaba definiendo algo o lo que ustedes establecieron ahí. Entonces, si van a hacer un parafraseo deben tener claro cuál es la idea central o la idea principal que está mencionando ese autor, para que no vayan a cambiar tanto todo que al final estén diciendo una mentira. Porque en muchas ocasiones pasa eso, o no entienden la idea que tiene ese autor y cuando van a parafrasear cambian totalmente lo que el autor estaba mencionando. Entonces, para que lo tengan en cuenta y no les vaya a pasar eso. Bueno, aquí
continúan unas reglas y estas van a ser según el número de autores. Entonces, en este caso, es la manera correcta de citar según el número de autores. Cuando son dos autores, les voy a hacer una pregunta. Aquí en esta primera cita, debajo de donde dice dos autores, ¿en qué se está haciendo énfasis? Es una cita que hace énfasis ¿en qué? Al autor. En el autor, exactamente, porque va primero el autor y luego va el texto. Bueno, entonces, cuando son dos autores, lo que voy a hacer es que voy a mencionar el apellido de los dos seguido del año. Lo mismo, por ejemplo, en esta de acá que hace referencia o énfasis al texto, hago lo mismo, menciono el apellido del autor, coma, el año. Esto es cuando son dos y siempre lo puedo hacer de esta manera y siempre se va a hacer de esta manera. Cuando son de 3 a 5 autores, entonces lo que yo voy a hacer es que la primera vez voy a citarlos todos, solo una vez, pero si yo esos mismos autores en mi documento los voy a citar más abajo en otro párrafo, pues entonces ahí ya no voy a poner como tal todo, sino que simplemente voy a poner el al, que significa y otros, o también lo pueden poner y otros, o sea, no hay problema, ponen el al, o y otros, y el año. Entonces, otra vez, 3 a 5 autores. La primera vez los voy a citar todos, pero si en mi documento los voy a mencionar en otro párrafo más adelante, entonces lo deben citar de esta manera. Deben escribir el apellido, el al, que significa que hay otros autores que hicieron parte de esta investigación, y ponen el año. Cuando son 6 o más, voy a hacer exactamente lo mismo. Primero los voy a citar todos, y si otra vez voy a utilizar estos autores en mi documento, pues pongo el apellido del primero y luego pongo el al para indicar pues que hay más autores en esa investigación. ¿Es claro esto que les estoy mencionando ahí? Profe, ¿repetir otra vez? Tengo una consulta y si de pronto, ¿me escuchan? Sí. Si de pronto pues dentro de la misma, en las citas que voy a hacer de los autores, de pronto en la otra información que voy a citar, hay otros, incluye otros que no estaban en la primera. No porque, Sí, pero no porque ese sería el mismo, o sea, ese sería el mismo artículo. O sea, en este caso sería el mismo artículo que yo cito dos veces en el mismo documento, porque tomé dos párrafos que me parecieron interesantes de un documento. Entonces, en el primero, pues los cito todos, pero ya la segunda vez en ese documento no los voy a citar todos, sino que simplemente voy a citar el primero y pongo los otros. ¿A eso te refieres? Sí, sí, señora. Ah, bueno, listo. Entonces voy a volver a explicar porque por ahí me dijeron que volviera otra vez a explicar. Bueno, cuando yo tengo, por ejemplo, un artículo que lo escribieron dos autores, siempre voy a mencionar los apellidos de los dos autores y voy a incluir el año. Y el número de página, pues si es una cita textual corta o una cita textual larga, y el número de página lo voy a incluir ahí. En el caso de que sean 3 o 5 autores, mire que aquí hay 1, 2, 3, 4 autores, entonces, ¿qué voy a hacer? La primera vez los voy a poner todos, pero si yo de este mismo documento, de este artículo que escribieron estos autores, requiero más información para mi documento, en otro, por ejemplo, en otra parte del documento, sea en los resultados, en la discusión, bueno, donde lo quiera ubicar. Entonces, para citarlo la segunda vez en mi documento, lo que voy a hacer es poner solo el apellido del primero y todos estos demás los voy a reemplazar por el al, que es una expresión latina que significa y otros. Y pues pongo el año. Cuando son 6 o más, pues hago exactamente lo mismo. La primera vez que los menciono todos los autores, pero la segunda vez ya solo voy a mencionar el apellido del primer autor y lo demás lo voy a reemplazar con el al. Ahora sí. Gracias. Bueno. Profe, ese et al será como etcétera todos, algo así. Ese el O sea, me refiero,
Me refiero por lo que me supongo que estas son normas estandarizadas a nivel mundial, ¿o qué? Sí, es que este el al es es una expresión latina y el significado es y otros. Eso significa el al y otros. Entonces es como para indicar es eso, que está Ok, este profe, autor gracias. y hay más. A eso se refiere. Pero pues si tú buscas en internet, el al es una expresión latina que al traducirla dice y otros. Bueno, Ok, profe, muchas gracias. acá hay otro tipo de citas y es la de anónimos. En muchas de las ocasiones puede pasar esto de anónimos y se da de dos maneras. La primera, que el autor no quiere, pues que sea su nombre público, entonces simplemente él pone la información y no le pone su nombre. Eso es una de estas. Y la segunda es que de pronto cualquier persona escribió cualquier documento que no tiene ninguna validez y lo sube a internet, lo sube a la web con lo que él cree, lo que él piensa, pero sin una base fundamentada. Entonces, lo que yo recomiendo es que si ustedes van a buscar información que sea verídica, busquen que tenga autores, que tenga los autores, porque si tiene el autor esa información, va a haber alguien que esté ahí como dando la cara por lo que está diciendo. Si yo busco un artículo y por ningún lado aparece el nombre, ojo muchachos que pueden encontrar, por ejemplo, artículos en páginas de instituciones. Cuando son en páginas de instituciones, ahí el que da la cara es la institución. Entonces, en ese caso, lo que haría yo es poner el nombre de la institución, por ejemplo, si es una universidad o no, no sé si alcanzan a ver la cita de la diapositiva. Yo esta información la tomé de este centro de escritura javeriano, como tal no tenía un nombre de un autor, pero estaba esta cita de la institución. Entonces, en este caso, yo no tengo el autor, pero tengo la institución que me está respaldando la información. Pongo el nombre de la institución. Por ejemplo, cuando hay instituciones gubernamentales, el DAN, todo este tipo de cosas, entonces yo los referencio a ellos, los cito a ellos. Pero, por ejemplo, si yo busco algo y no hay por ningún lado y es una página que como que no es información verídica, tiene un nombre raro, entonces lo mejor es no tomar información de ahí. Pero de todas maneras les voy a explicar cómo se hace una cita cuando es anónimo. Lo que yo voy a hacer es que reemplazo el apellido del autor por el título y lo pongo entre comillas. Entonces ya no voy a tener como tal un autor, sino que voy al título de esa información que consulté, lo pongo entre comillas y pongo el año de publicación. ¿Listo? Esa sería la manera correcta de citar esta información que está aquí. Se evidencia que ha aumentado la defensa de los niños. Eso lo encontraron en un informe anual y, perdón, eso lo encontraron en un artículo o en algún texto que se llamaba informe anual. Lo pusieron entre comillas y el año sí aparecía allí. Cuando Otra de las... aparece así, ¿es porque es anónimo? Sí, exactamente. O sea, puede ser, es anónimo y aparece de esa manera el título. Pero, por ejemplo, si te aparece alguna institución, ya es porque la institución realiza la investigación y tiene demasiados investigadores y esos investigadores deben renunciar a la información, perdón, a su autoría. En muchos de los casos, estas instituciones hacen renunciar a los autores que realizan las investigaciones. Ellos les están pagando, pero cuando firman el contrato, en el contrato dice que renuncia a toda autoría y que la autoría siempre va a ir a ese centro. Por ejemplo, en esta información, los autores de esto que les estoy explicando, como tal, renunciaron a su derecho de autor y la que va a aparecer en la institución. Entonces, este centro javeriano de escritura aparece allí como la fuente, no como tal las personas que escribieron el documento, sino el centro como tal. Y eso pues lo pueden hacer muchas corporaciones, por ejemplo, algunas instituciones gubernamentales hacen este tipo de cosas. O sea, todo lo que tú escribas, renuncias tus derechos a eso y la autoría pasa a ser de esas instituciones.
Bueno, otra cosa que deben tener en cuenta es una cita de una cita. Y ya les voy a explicar qué es una cita de una cita y les voy a mostrar el PDF que estábamos viendo ahorita. Entonces voy a ponerles por aquí un ejemplo. Bueno, listo, vean. El autor de este ensayo argumentativo es el señor Juan Carlos López García. Resulta que este señor López pues tomó información de internet para hacer su trabajo. ¿Qué hizo él? Él fue al artículo original, por ejemplo aquí menciona Molina y otros, entonces él fue al artículo original de Molina y otros, él lo descargó, lo tenía ahí y dio su idea o habló sobre lo que estos autores mencionaban, incluso aquí está entre comillas, entonces es una cita textual corta, y él indicó, bueno, Molina y otros mencionaron esto. Resulta que si yo vengo a este documento, a este ensayo de Juan Carlos López, yo no puedo tomar esta cita que está aquí y pegarla a mi documento. Para poder yo decir que Molina dijo esto que Juan Carlos me indicó en su ensayo, debo ir al documento original de Molina para decir, ah, bueno, lo que me dijo Juan Carlos López en este ensayo argumentativo, sí es verdad, porque Molina y otros sí mencionaron este porcentaje que está aquí. Si yo, por ejemplo, no puedo obtener este artículo original de Molina y otros porque debo pagar, entonces yo me voy a zafar de esa responsabilidad de saber si es cierto o no lo que Juan Carlos me dijo. ¿Cómo me zafo de esa responsabilidad? Ya les comparto la diapositiva. Como no tengo el documento original de esa información que Juan Carlos me dio, entonces yo qué es lo que voy a hacer? Pues me voy a librar de eso y voy a decir que Molina y otros, como lo citó Juan López en ese ensayo argumentativo de los derechos de autor, piensa y establezco la idea de Molina y otros. ¿Por qué? Como yo no tengo el documento original, yo no puedo decir que Molina y otros establecieron eso o que eso que Juan Carlos me puso ahí es verdad porque yo no tengo el documento original. Entonces, ¿yo qué hago? Le echo la responsabilidad a Juan Carlos. Yo digo que Juan Carlos me dijo que Molina y otros mencionaron eso en su artículo. ¿Entendieron esta parte? No, profe. No. Bueno, listo. Vuelvo otra vez aquí. Resulta que para poder hacer este ensayo argumentativo, Juan Carlos fue y consultó estos autores, a Molina y a otros, ¿cierto? Para decir que ellos mencionaban esta información. Él tomó la cita de este documento original de Molina y otros. Este archivo que les estoy mostrando es el ensayo que ustedes se leyeron, el ensayo argumentativo que ustedes se leyeron, ¿cierto? Entonces, si yo consulto este ensayo argumentativo de Juan Carlos, yo no puedo tomar esta idea que me está diciendo aquí Juan Carlos sin ir a este documento original de Molina. O sea, yo tengo que buscar este documento de Molina original, me voy a la bibliografía y busco. Bueno, Molina y otros, este es el documento original. Voy y lo busco en internet. Cuando lo busco en internet, me lo tengo que leer y tengo que buscar esta información que Juan Carlos me mencionó por aquí y decir, ah, sí, eso que Juan Carlos dijo, que Molinas en ese documento decía es verdad. ¿Por qué? Porque como en algunas ocasiones se realiza la parte del parafraseo, puede ser que Juan Carlos parafrasee tanto que al final cambie la idea de Molina y otros. Entonces, siempre yo debo buscar el documento original. Si yo no puedo conseguir este documento original de Molina, que Juan Carlos lo citó en su ensayo, entonces yo qué hago? Como no puedo tener el documento original para saber si es verdad o no lo que Juan Carlos me puso aquí, de Molina y otros, pues entonces, cuando yo voy a hacer la cita, lo que hago es esto, que está aquí. Menciono, les voy a poner aquí como el ejemplo, se los voy a escribir para que les quede más claro con lo del ensayo. El ensayo lo escribió López y él me decía que Molina y otros, no recuerdo bien cuál era el año ahí que estaba, pero bueno, voy a poner. 2011, bueno, listo. Entonces, Molina y otros 2011. Como yo no conseguí ese documento de Molina y otros, entonces yo lo que voy a hacer es esto. Pongo Molina 2011, ¿cómo
se citó en ese ensayo argumentativo de derechos de autor que lo hizo López, Juan Carlos López, no recuerdo el año de eso, pero pongámosle 2014, que lo hizo en el 2014, indicó, y voy a copiar esta idea que tengo acá en el PDF. Y la voy a poner aquí. Profe, o sea que toca copiarla toda y si es más larga, entonces también se copia todo ese pedazo. Dependiendo. Porque si tú no vas a copiar todo el pedazo, entonces le pones los 3 puntos suspensivos y copias lo que necesitas. Esto que está aquí es una cita textual de menos de 40 palabras, porque mira que está entre comillas, Sí, ¿sí la es ves? cortica. Y está entre comillas, y estaba inmersa en el texto. Entonces, si yo voy a hacer eso, pues entonces tomo la parte que necesito, pongo los 3 puntos, pero va a depender. Pero aquí lo que quiero es que entiendan es que yo con esto me zafo de la responsabilidad. Yo no conseguí el documento original de Molina que utilizó Juan Carlos López en su ensayo, no lo pude conseguir porque tenía que pagar. Entonces, si yo no lo pude conseguir y yo no pude comprobar que lo que Juan Carlos me dijo en su ensayo de estos autores era cierto, pues, ¿qué tengo que hacer yo? Decir, bueno, Molina y otros en el 2011, como lo dijo Juan Carlos en su ensayo argumentativo, establecieron tal cosa, pero ahí ya meto a Juan Carlos y que si de pronto él cambió la idea principal de estos autores, ahí ya la responsabilidad es de Juan Carlos y no mía. Porque ahí ya lo estoy mencionando, que él en su ensayo los citó a ellos y él en su ensayo mencionó esto de lo, que el 80% de los alumnos declaran haber copiado y pegado la información. Y con eso me zafó la responsabilidad de si es verdad o no es verdad. Ahora sí les queda más claro Sí, señora. a los demás. Sí, señora. O sea, si yo voy a buscar una información, siempre tengo que tener el documento original. Si no puedo conseguir el documento original, entonces hago una cita de una cita. Y es que de un documento donde tiene muchos autores, pues voy a tomar esas ideas, pero cuando yo tome esas ideas de ese documento que lo saqué, voy a decir que el autor que escribió eso me indicó ciertas cosas de unos autores. Y allí yo me voy a zafar de la responsabilidad de esos derechos de autor y lo que están diciendo esos autores. Si es cierto o no es cierto, pues ya a ella le cae la responsabilidad a Juan Carlos, que fue el que me dijo que Molina y otros establecieron eso. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente. Bueno, luego de aquí siguen citas de 2 Ve, trabajos en profe, el... Dime. cuando uno saca información de pronto de algunas diapositivas o algo, igual. Tienen que citarlas. ¿Sí? Sí, Pero en claro, si ese ustedes... caso se citaría la página donde encontró la diapositiva, ¿o qué? O si en la Depende. diapositiva. Si en la diapositiva están los autores, pues yo cito los autores y cuando realice, cito los autores, pero en la bibliografía lo que yo hago es que incluyo la página, el URL, para que pues puedan consultarlo ahí. Pero si en la diapositiva están los autores, pues ya tomo la información de los autores. Si no me aparecen los autores, sería ya más como un anónimo, o si es un centro de investigación, entonces si es una universidad, les va a aparecer ahí información del Camacho, información de la gobernación, del ICA, del DANE, y tengo para referenciarlos, recuerden. Pero si es, por ejemplo, algo anónimo, deben poner el título, entre comillas, de esa presentación, seguido del año. Profe, y cuando uno hace de pronto en las diapositivas de una investigación, también hay que citarlo y eso, igual. En las diapositivas hay que citarlo, y eso es algo que ustedes no están acostumbrados, pero por ejemplo en esta diapositiva ustedes pueden ver que todas las diapositivas que yo hice tienen cita abajo. No hay que Ok. hacerlo, no hay que hacerlo como tal tan rígido como lo establecen todas las normas APA de que la página y no sé qué, no. En el caso de las diapositivas, simplemente voy a citar, o sea, así la información, pero de la manera básica, que es el apellido del autor y el año o el nombre del centro de investigación y el año. O sea, de manera sencilla, no si es parafraseo, si es no sé qué, porque pues normalmente uno
En las diapositivas incluye mucha información, incluso cuando usted incluye una imagen nada más, pero lo que usted va a decir de ahí es una idea de otro autor, debe citar ese autor. O sea, toda la información que usted va a decir de una diapositiva, así tenga solamente una imagen, pero usted está mencionando algo que es de otra persona, debe citarlo. Igual también pueden hacer, por ejemplo, citas, referencias bibliográficas de videos, de podcast, o sea, de muchas cosas, de las pues, revistas, libros, de toda la información que encuentren, hay una manera diferente para hacer la referencia. Bueno, esta parte que aparece aquí ya son citas de dos trabajos en el mismo paréntesis. ¿Qué quiere decir esto? Que varios autores, perdón, que varios autores tienen una idea parecida, o sea, investigaron y aquí los estoy mencionando, o sea, yo leí lo que varios autores mencionaban en sus investigaciones, ellos al final de sus investigaciones llegaron exactamente a una conclusión que fue esta, entonces yo los menciono ahí a todos. ¿Listo? Pero por ejemplo, esto que está aquí es un parafraseo. Entonces, en este caso, yo leí lo que hicieron muchos autores, muchos investigadores, y al final de sus investigaciones ellos llegaron como a una conclusión, menciono esa conclusión y los pongo a todos ahí, el apellido, el año, punto y coma para indicar el otro documento que consulté, punto y coma para indicar el otro documento y ya. ¿Es clara esta parte? Sí. Sí. Bueno. Hay otro tipo de citas y es las publicaciones sin fecha. Estas publicaciones son muy válidas, en muchas de las ocasiones aparecen así sin fecha y es porque algunas personas han hecho investigaciones y son verídicas, confirmadas en campo, pero no se les ha dado la oportunidad de que ellos las publiquen en revistas electrónicas, en secciones de libros, porque cuando voy a hacer una publicación, por ejemplo, en una revista electrónica, debo pagar para que me la publiquen. Entonces, muchos de los autores no han contado pues con el dinero, los recursos, bueno, para publicar en estas revistas científicas. Entonces ellos a la web sus investigaciones las suben y como no las han publicado, esta fecha que siempre aparece ahí en todos los artículos es la fecha de publicación de esa información en alguna revista, algún libro, alguna página de investigación. Cuando no aparece la fecha es porque de pronto tienen una investigación que no pudieron publicar en ningún lado. Cuando no tengo la fecha, entonces la reemplazo por S.F. ¿Listo? Entonces, cada vez que no encuentran el año de alguna información que consulten, entonces ya saben cómo la van a reemplazar. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una consulta ahí. Si Dime. usted dice que no la pueden publicar porque no tienen X dinero, Ujú. entonces, ¿cómo sabemos que si es una información verídica? O sea, si no tiene una revista o algo que pues ¿cómo se dice? Académico. Académico. Porque, por ejemplo, tú lees la investigación que esta persona realizó y ahí o sea, te va a aclarar todo lo que él hizo en su resumen y va a tener cierta estructura, va a tener unos resultados, va a tener algunas gráficas donde menciona toda la investigación que realizó. Por ejemplo, muchas de estas personas hacen esas investigaciones en algunos centros de investigación pero es información que no se ha publicado como tal en revistas, pero ahí te va a decir, bueno, la investigación se realizó en tal centro de investigación o la investigación se realizó en una empresa reconocida, entonces ponen ahí el nombre de la empresa porque normalmente en los materiales y en los métodos, cuando son, por ejemplo, artículos, tesis, no les recomiendo mucho que consulten monografías porque las monografías, pues no, como tal, no tienen mucha base, a menos de que sean monografías que utilizaran como requisito de grado. En muchas de las universidades los dejan presentar monografías para graduarse. Entonces, en ese caso, ustedes van a leer y van a decir, bueno, esta monografía la utilizaron para graduarse, entonces sí es válida porque la hicieron en una universidad.
En este caso hay personas que hacen investigaciones en sus empresas y las publican en internet de los resultados que ellos obtuvieron de esas investigaciones que realizaron en las empresas. Entonces, en ese caso, yo sé que la realizaron en la empresa, me está mencionando en qué empresa, miro los datos que me están diciendo, veo si tiene una metodología, y entonces así ya sé que es verídica. ¿Listo? O sea, también tengo que analizar qué es lo que estoy leyendo. Si tiene, por ejemplo, citas, entonces miro, no, este autor incluyó algunas citas. Voy a mirar qué esa cita que incluyó allí, si es verdad lo que está diciendo en esa cita o es falso. Y así me voy dando cuenta si es un texto que no fue publicado, pero que es información verídica que se trabajó. Listo, profe. Y también de la página que lo consulto. En algunas ocasiones, por ejemplo, hay unas páginas y son centros de investigación, pero no tienen fecha, sino que simplemente ponen como las noticias en su página de investigación y no le ponen la fecha. Entonces también es mirar de la fuente de donde yo tomo la información. En este caso, por eso esos buscadores que yo les indiqué ahí son muy buenos, porque en esos buscadores solamente hay información verídica. O sea, toda la información que van a encontrar ustedes ahí es información que es académica. ¿Cuál es la profe? Que es que no lo pude ver. Bueno, toda la información que van a encontrar en esa parte de los buscadores que les enseñé va a ser información verídica. Entonces la idea es que también utilicen esos buscadores y ya saben que si está allí es un documento que lo dejaron subir a ese buscador académico porque cumple con todos los requisitos y confirmaron que sí venían los datos de una investigación. Entonces, también es otra manera como de curarse en esa parte de que lo que yo consulte si es verdad o no es verdad, porque lo estoy consultando en un lugar donde me están estableciendo e indicando que la información es información académica. Profe, ¿y dónde encontramos el buscador? ¿Dónde podemos Eh, acceder a él? no, aquí yo en la presentación, al inicio de la clase, nosotros ya vimos unos buscadores, ahí yo les puse como 5 buscadores que son gratuitos de revistas y creo que tienen pues mucho que ver en la parte de ingeniería y les puse unos. Igual puedo hacer otra lista de otros buscadores que también son gratis y se los puedo hacer llegar. No que esos que les puse ahí son los que están más encaminados a la parte de ingeniería industrial, como a todo el tema de ingeniería industrial. Hay otros buscadores que hacen parte de medicina, de biología, otro tipo de temas. Los que les puse ahí van a encontrar más información pues relacionada con sus carreras, pero de todas maneras, si quieren les puedo pasar la lista de los demás buscadores por si necesitan averiguar o consultar algo adicional. Profe, y cada trabajo se va a seguir al pie de la letra lo que estamos viendo. Lo de las citas y eso sí. Todo al pie de la letra, Sí, señor, todo, con todo al pie signo de y la letra. todo. Todo al pie de la letra. Para eso van a tener esto que está aquí, para basarse en eso. Igual ahora les voy a enseñar a utilizar una herramienta, que se llama un gestor de referencia, que con ese gestor de referencia voy a poder realizar mi tabla de bibliografía de una manera más fácil, sin aprenderme todo esto, porque como pueden ver, cuando yo voy a hacer una bibliografía, una referencia bibliográfica, van a diferir los datos dependiendo de donde yo tome la información. Entonces, en este caso, por ejemplo, si es un libro en físico, debe ir esta información que les puse aquí. Pero si es un libro electrónico, pues está toda esta misma información, pero adicional tengo que poner la página de donde lo tomé. Si es un libro con DOI, este DOI que está aquí, también es algo que ustedes pueden consultar o cuando vean un documento, fíjense si tienen ese DOI. Ese DOI es como un número de cédula que le dan a los documentos de alta calidad. Son documentos que tienen como una identificación y son publicaciones científicas. Entonces también si por ejemplo no tiene una fecha de publicación, pero tiene este registro de DOI, que son como unos numeritos que van a aparecer ahí, entonces también me voy a dar cuenta que es un documento que tiene información verídica y es científico, para que también lo tengan en cuenta cuando vean esta palabra y ese numerito. Entonces,
Aquí les voy a mostrar esto, pero si lo quieren hacer de manera manual, pues aquí ya tienen los datos cómo lo pueden hacer, cuando saquen información de periódicos, cuando lo hagan de tesis de grado, de otro tipo de fuentes como páginas web, de CDs, de películas, de series de televisión, de videos, de podcast, de foros en internet, bueno, todo lo que quieran ahí está. Y eso lo pueden hacer de manera manual. Ustedes vienen aquí y dicen, ah, bueno, busqué la información en una tesis y estaba en internet. Entonces, una tesis de grado online, ¿qué va? Los autores, el año, luego de ahí va el título de la tesis. Luego de ahí voy a indicar si es una tesis de pregrado, de maestría, de doctorado. Luego de ahí voy a poner la dirección de donde lo tomé. Si lo quieren hacer de manera manual, aquí están las instrucciones. Ustedes van y buscan y dicen, se hace de esta manera. Pero yo les voy a explicar cómo se utiliza un gestor de referencia en Word. Entonces, denme un momento, ya les voy a mostrar cómo van a utilizar eso, y eso les va a ahorrar mucho tiempo porque allí les van a salir, o sea, les va a salir todo, absolutamente todo, sin necesidad de aprenderse de dónde Sí, va cada cosa, ni nada de eso. automáticamente el Word hace todo. También uno Ajá. puede citar, ¿no? Sí, uno también, sí, la cita también igual. Lo primero que hago es citar, porque primero cito. Eso. De Y todas maneras, después saca uno la tabla la tabla ujú, y de le da a referencia. actualizar y mete todas las citas. Todas las citas, exactamente. Tal cual así funciona. Entonces, voy a tomar aquí una idea de este mismo ensayo, ya les voy a mostrar de dónde voy a tomar la idea, para que aprendan, ya les pongo el ensayo. Entonces, el mismo ensayo que se leyeron, por acá, voy a tomar, no, esta parte no, voy a tomar aquí algo al inicio que este autor me está hablando, algo en sus palabras, espérenme, por aquí está. Entonces, esta parte que está aquí, la está diciendo este señor Juan Carlos, entonces voy a tomar cierta parte, digamos que tomemos solamente este pedazo de aquí para citar. Ya les comparto el documento de Word. Entonces, voy a copiar la información y para yo incluir una cita, lo voy a hacer de la siguiente manera. Si yo la quiero poner al final de mi texto, en este caso, si la pongo al final de mi texto, quiere decir que la voy a hacer con énfasis en el texto. Entonces, paro el cursor aquí, voy en la parte superior, igual yo les hice un instructivo de esto, ahorita que se termine la clase se los voy a poner ahí, puse pantallazos y les puse el paso a paso de cómo se debe hacer, ¿listo? Igual se los voy a explicar aquí, pero si les queda alguna duda, ya tienen esa parte, yo se los subo ahorita, está en un PDF y está con los pantallazos de qué deben hacer paso a paso para poder utilizar este gestor de referencia, ¿listo? Por si les quedan dudas de aquí, lo van a tener ahí. Entonces voy a donde dice referencias y le voy a dar lo siguiente. Insertar cita, agregar nueva fuente y resulta que aquí me va a salir en la pantalla, miren aquí, me va a salir algo para yo crear mi cita y luego pues la tabla de referencias bibliográficas. Entonces, debo definir ¿qué tipo de fuente bibliográfica consulté? Entonces aquí me da todas las opciones. Libro, sesión de libro, artículo de revista, artículo de periódico, actas de conferencia, es un informe, un sitio web, documento de sitio web, medios electrónicos, arte, grabación, película, o sea, aquí está de todo. O sea, hay de todo, entonces ahí yo elijo cuál de esos documentos consulté. En este caso, como esto es un ensayo argumentativo, voy a poner que es un artículo de revista, está publicado, es una publicación de una universidad, entonces lo voy a tomar de esa manera porque es algo que va a la parte científica. Entonces elijo artículo de revista, voy donde dice editar y en esta parte voy a incluir los autores. Entonces,
el artículo me dice que este señor se llama Juan Carlos López García. Una recomendación para que la cita les salga bien. Y es que simplemente pongan un nombre y el primer, o sea, el primer apellido y el primer nombre. Para que la cita les salga tal cual como se debe aparecer, con un solo apellido y pues un solo nombre. Entonces pongo allí López, Ponga el Word, profe. no sé, dame un segundo. Listo. Entonces, me voy a volver otra vez aquí esta parte. Editar, pongo el apellido de este señor que escribió ese ensayo y allí le voy a dar a agregar o enter. Luego de allí le voy a aceptar. Si el artículo que consulté o el libro, lo que sea que consulté, tiene varios autores, pues ahí escribo la información del siguiente autor, le doy a aceptar, del tercero, así mismo lo escribo y le doy a agregar y allí me los va a agregar todos. ¿Listo? ¿Entendieron esta parte hasta ahí? Sí, profe. Listo. Luego de ahí voy a dar a aceptar. Luego en este cuadro voy a dar donde dice mostrar todos los campos bibliográficos y en este caso pues entonces me pide el título. Entonces yo qué hago, me voy al PDF otra vez, copio el título, voy a Word, pego ahí el título, igual ahí va a salir, no me lo copia todo, pero bueno. Nombre de la revista, aquí como no tiene como tal un nombre de la revista, ahí puedo poner, en ese caso, el nombre de la universidad. Me dice que es Universidad ICESI, entonces copio, pongo ahí el nombre de la universidad, pongo ahí, me pide el año, entonces también hago lo mismo, busco la información del año, esto me dice que fue en el 2012, entonces pongo ahí toda esa información, 2012, o sea, toda la información que les pidan ahí, el documento lo tenga, pues lo pongo, si no lo tiene, pues obviamente omito la información, o si por ejemplo no tiene, ya saben cómo reemplazarlo. Igual ahí los que salen como con ese asterisco son Son los los que son como importantes. obligatorios o como obligatorios que los debe de Obligatorios, poner. sí. Pues no como tal obligatorio, sino que dicen que son los campos recomendados. Igual si tú no los pones, no pasa nada. Ok, O sea, pasa nada. Ah, bueno. o sea, te los digo. Espérate, ya. Los deja, o sea, si por ejemplo tú no llenas alguno de estos datos, él te va a dejar, o sea, que pongas ahí la referencia, le das a aceptar y te pone la referencia, te pone la cita. Sino que él dice que son campos recomendados, que recomienda que por lo menos estén estos campos porque es como la información básica para poder realizar una cita de una manera adecuada. ¿Listo? Pero si no los tienes, igual tú le das a aceptar y él te va a hacer la cita con los datos que incluiste ahí. Entonces, por ejemplo, por acá abajo está el DOI o el URL. Importante que, por ejemplo, si buscan artículos de internet, pongan el URL. Entonces, bueno, allí ya está, puse el número de páginas del 1 al 7, entonces ahí yo ya le voy a dar a aceptar. Y él automáticamente, miren que aquí me realizó la cita bibliográfica, ¿sí ven? ¿Sí les está apareciendo ahí el documento de Word? Sí, claro. Sí, profe, él le hace cuando uno le dice, pues, para hacer las citas bibliográficas o el tema este que estamos viendo, él lo ubica en la posición que debería de ir en el documento, No, o o sea, uno tú tiene que pararse ahí en... te paras en donde quieres que lo incluya, te paras ahí. Por ejemplo, yo digo, no, yo quiero que López, este de López, pues vaya en la parte de acá arriba. Entonces voy a insertar la cita de López en la parte de arriba, porque voy a hacer énfasis en el autor. Otra cosa para que lo tengan en cuenta es que, miren, por ejemplo, esta no sería la manera correcta de hacer énfasis de citar en el autor. ¿Por qué? Porque no puede ir todo entre paréntesis. Lo único que va entre paréntesis es el año. ¿Cómo hago para modificar eso? Me paro en la cita, le doy aquí el clic izquierdo
y me va a aparecer una flechita donde dice opciones de cita. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es que voy a dar convertir cita en texto estático. Cuando yo hago esto, él me va a dejar modificar manualmente esa cita. Entonces, ahí yo ya borro la información y lo pongo de la manera correcta. ¿Sí ven? Esto mismo lo puedo hacer, por ejemplo, cuando tengo varios autores. Entonces, por ejemplo, yo tengo varios autores y tengo que citarlos en un mismo paréntesis porque está al final de la idea. Denme un segundito, yo voy a agregar por acá que yo tengo otras fuentes diferentes para ponerles el Profe, ejemplo. pero entonces uno no se puede confiar en esas referencias pues a ojos cerrados, sino que también tiene que tener idea de cómo se deben hacer. Claro, porque es que, por ejemplo, o sea, tú allí solamente vas a meter la referencia o a incluir los datos de la referencia de un solo documento. Pero, por ejemplo, si en una cita tienes varios documentos, o sea, diferentes documentos y los quieres incluir, pues tú tienes que acomodar la cita según a eso. Él ahí te va a poner la cita normalita, que es apellido del autor y el año. Ya si tú la vas a poner en la parte de primero, entonces pues debes modificarla para que te salga como lo quieres hacer en el énfasis. Pero si siempre las vas a poner de último y solamente es ese autor en esa cita, no hay ningún problema porque te la va a dejar pues como es. Pero si no es así, entonces te toca a ti modificarlas manualmente. Ahora les voy a dar la explicación, por ejemplo, cuando son citas de varios autores en un mismo paréntesis. Entonces, por ejemplo, tengo este de aquí, esta ya la tenía guardada, pero es para darles el ejemplo, y voy a poner otra vez la de López, porque voy a mencionar, se las pongo por acá, que supuestamente estos dos autores me hablaron de esta información. Entonces, me paro aquí al final porque lo que voy a hacer es que voy a hacer énfasis en el texto y los autores los voy a poner de último. Pongo mis dos autores ahí y clic izquierdo, convertir cita en texto estático. Lo mismo le hago a la otra. Y allí ya lo que haría es borrar los paréntesis, poner punto y coma entre los autores. Y ahí ya me quedaría la cita con los dos textos. Eso sí tengo que hacerlo de manera manual. Si es solamente, por ejemplo, un autor o yo en mi cita, pues son varios autores en un solo texto, pues automáticamente Word lo hace de esa manera. Pero si yo ya voy a incluir varios, entonces lo que tengo que hacer es lo que yo acabé de hacer. Primero, insertar todas aquí las fuentes. Por ejemplo, en este párrafo yo debí insertar la información de Avanto, luego insertar la información de López y de ahí ya modificarlo de manera manual. Otra cosa, recuerden que cuando es una cita que es textual, debe llevar ¿qué? Aparte del autor, del apellido del autor y el año, ¿qué más debe llevar? ¿Las comillas? La página, exactamente. No, aquí se las quité, pero aquí ella las tenía, sino que como puse dos autores, entonces le quité las comillas, pero este tenía las comillas. Pero sí debe ir la página. Entonces, ¿yo qué hago? Metí mis datos normales. Aquí en este, les voy a mostrar. Miren que aquí me dicen páginas, ¿cierto? Aquí yo lo que voy a incluir es la cantidad total de las páginas donde consulté la información, ¿cierto? O sea, si consulté todo el documento, no sé qué, o el documento estaba en una revista electrónica y la información iba de la página 52 a la 62, entonces pongo eso. Pero en el caso de que tenga que incluir solamente la página donde saqué la información, tengo que hacerlo de la siguiente manera. Otra vez me paro en la cita, voy donde dice editar cita, y si ven que ahí me aparece páginas o página, entonces yo ahí le doy el número de la página donde tomé la información y le doy a aceptar. Y él automáticamente me pone la página ahí. Entonces, eso siempre que vayan a tener una cita textual, deben hacerlo de manera manual. O sea, incluyo mi cita aquí, voy donde dice editar cita y pongo el número de la página. O sea, ustedes cada vez que vayan a escribir algo, tienen que hacer la cita de una vez. O sea, no pueden decir lo dejo para después, pongo el link ahí, el link solamente y ya,
No, porque Eh, después ponen solamente el link y si la información no la sacaron de todo el artículo que era de 30 páginas, sino que la sacaron de la página número 4, pues no se van a acordar de eso. A menos de que sea tan profe, serio, dime. ¿y lo mismo se hace para cualquier abreviatura? No, esto es para las referencias, o sea, esto lo hace de manera automática. Ya las abreviaturas te toca... Ah, no, pero pues cuando es la bibliografía, si se hace de esta manera, ya les voy a mostrar cómo sale la tabla de bibliografía solita. O sea, después de que tú metas todos los datos de todos los artículos que tú investigaste, vas aquí donde dice bibliografía y eliges cualquiera de estos no difiere como tal, simplemente lo que le cambia es el nombre, en la primera dice bibliografía, en la segunda referencias, en la otra dice trabajo citado, entonces ustedes pues eligen cualquiera, pero al final va a salir en el mismo orden como tal las referencias. Entonces yo escojo esta y miren que allí me sale como tal la información que yo tenía ahí. Y por ejemplo, cada vez que yo voy metiendo nuevas citas, le doy en actualizar y me actualiza automáticamente. La voy a meter por aquí. Miren, ahí tengo, incluí otra cita, me voy donde dice actualizar y allí mismo me va a salir la otra cita que actualicé. O sea, cada vez que yo escriba un párrafo y lo haga de esta manera y voy ingresando lo de las citas, entonces así mismo me va a ir apareciendo. O sea, me va a ir actualizando y ahí ya me va a salir bien lo de la tabla. ¿Listo? Igual yo les dije que de eso está el paso a paso, Uy, sí, profe, porque es mucha información para que uno se le quede toda. con Ay, no. capturas, pero por ejemplo con esto se van a ahorrar de aprenderse estas cosas, o sea, esto quita muchísimo tiempo, porque por ejemplo si tú sacas esta información de un artículo, entonces la información se ubica de una manera, pero si la sacas de un capítulo de un libro electrónico, tienes que ubicarla de otra manera. El punto va en otro lado, la coma va en otro lado, el año va en una parte diferente, o sea, esto te ahorra hacer todo esto que está acá en las diapositivas, que les mostré a lo último de manera manual. Hacer esto que está aquí, por ejemplo, si saqué la información, yo de manera manual ponerme a colocar los autores de la manera correcta, el año, que el título de la tesis, que si es de pregrado, que si es de maestría, que el nombre de la institución, que el lugar. Esto me ahorra a mí muchísimo tiempo. Simplemente es como aprender a utilizarlo, igual les digo, yo les hice esa parte del instructivo y se los hice paso a paso con las capturas y con circulitos y todo, o sea, lo más práctico posible para que puedan utilizarlo de esta manera. Sé que es como algo complicado porque no estamos, bueno, no están acostumbrados a esto, pero es muy importante que lo apliquen desde ya. Les voy a decir por qué. Cuando ustedes llegan a escribir su trabajo de grado y no aplican todas estas cosas desde un inicio, sino llegan a esa parte y se estrellan y se estresan y después dicen yo no quiero hacer la tesis, yo no me voy a graduar, esto es muy duro, no voy a poder dormir. En cambio, si ustedes desde cuarto semestre aplican esto a todos sus trabajos, cuando lleguen a hacer su tesis, esto les va a parecer tan, pero tan fácil que, no se, que cuando lleguen allá no se van a rendir tan fácilmente, no les va a tocar trasnochar tanto, porque ya tienen eso. Y se los digo porque cuando yo estaba así como ustedes, a mí nadie me enseñó esto. Ni cuando me gradué del pregrado me enseñaron todo este tipo de cosas, de gestores de referencia, sino que me tocaba hacer todo de manera manual. Cuando realicé la maestría fue que vine a aprender esto, pero en el pregrado no lo aprendí. Cuando realicé mi tesis no lo aprendí y realmente fue algo demasiado estresante. Ya en la maestría, cuando ya tenía estas bases y aprendí a hacer esto, me ahorró muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo. Entonces, consejo es que aprendan, vayan poco a poco, no quiere decir que todo de una, pero pueden ir poco a poco aprendiendo y aplicando eso. Por lo menos en esta para los trabajos de esta materia, háganlo. Ya el próximo semestre traten de como de elegir otra materia para que así cuando ya lleguen al último semestre ya ustedes manejen estos de arriba abajo, les parece muy fácil y no les va a quitar tanto tiempo. ¿Listo? Eso es como el consejo que yo les doy.
Ya creo que esto es lo último. Voy otra vez a llamar a lista para los que faltan, que de pronto se conectaron tardecito y ya de pronto los que, déjenme yo por aquí.